Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora porque nos permites, papito lindo, tener esta reunión virtual, Padre bueno. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi buen Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Papito, te vengo a pedir que en esta hora tomes el control de los aires, de los ambientes. Padre, te pido que cada hogar, Señor, acá representado, papito lindo, reciba tu presencia, reciba tu visitación en este momento. Ore conmigo, amado hermano, ahí donde está recibiendo esta señal. Padre, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor, toma el control de mi hogar, toma el control de esta casa, toma el control en este momento, Señor, donde quiera que se encuentren mis hermanos, papito, que sea tu Santo Espíritu el que inunde de tu presencia cada casa, cada hogar, Señor, cada familia, cada matrimonio, papito lindo, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, sea tocado, Señor, por tu presencia en esta hora y que podamos recibir tu palabra con amor para ser edificados y que tu palabra cause el efecto por la cual ha sido enviada, Señor. Por favor, ayúdanos y auxílianos, abre nuestro entendimiento. Nosotros, Señor, disponemos nuestro corazón. Dígale ahí donde está el Señor, dispongo mi corazón y declaro que mi corazón es buena tierra para recibir tu palabra y para dar mucho fruto en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente en esta hora a nuestra transmisión de día sábado, nuestro servicio familiar de Iglesia Shekinah Coatepeque. Es una bendición poder entrar hacia sus hogares. Gracias por recibirnos en sus hogares, en sus casas. Ahí donde se encuentran, denle un abrazo a su familia, salúdala a mi parte. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaramos que el Señor está en este momento tomando el control y la autoridad de todos estos tiempos. Declaramos este momento, un momento especial como familia de Cristo para recibir esa palabra. Bienvenidos también a aquellos amigos, aquellos que quizás no son miembros de la congregación, pero que tienen el favor de sintonizarnos en esta hora. Bienvenidos también a nuestra reunión. Siéntase cómodo, siéntase en casa, por favor, tome su Biblia, si tiene su Biblia y papel y lápiz también para anotar las cosas que el Señor nos quiere hablar en esta hora. Nuestro apóstol ha estado hablando en la última semana acerca de la venida del amado y ha hablado términos muy preciosos como lo son Apocalipsis, faneros, parusía, entre otros. Hoy yo quisiera hablarle de algo que ha tocado mi corazón, que el Señor ha remarcado para estos días, y es específicamente la revelación personal de Cristo en nuestras vidas. La palabra revelación, la vamos a ver ahorita, tiene mucho que ver con Apocalipsis y precisamente hasta el apóstol Juan escribió todo un libro acerca de la revelación. Pero en esta ocasión yo quiero llevarlo más a hacer algo de ministración, algo devocional entre usted y Dios, entre nosotros y el Señor, más que algo escatológico, cuando ya nuestro apóstol ha explicado toda la parte escatológica de estos términos preciosos. Yo quisiera preguntarte en esta hora, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Le llamas como le llamaba quizás al principio Ruth? Decía tu Dios, después dijo mi Dios, después dijo nuestro Dios. ¿Se recuerda cuando evolucionó Ruth y estuvo al lado de Noemí? Que ella le llegó a decir, tu Dios será mi Dios. Pero eso tiene que evolucionar, ya no solo a decir tu Dios, mi Dios, sino quiere el Señor que evolucionemos a tal punto como nos enseñó Jesús a orar cuando le enseñó a sus discípulos a decir Padre nuestro. Imagínense qué evolución, ¿verdad? De tu Dios a mi Dios a decir ahora Padre nuestro. El Señor desea que evolucionemos en nuestra relación con Él. Hace 8 días hablábamos de los llamados, de los escogidos y fieles. Hoy quiero hablarte de la revelación personal de Cristo en nuestras vidas. Pero esta revelación no se puede llegar a tener si nosotros no entendemos cómo está nuestra situación actual. Si nosotros no vamos entendiendo quiénes somos en el plan de Dios, entonces vamos a ir teniendo, conforme vaya creciendo esa revelación, entonces también la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y esta revelación viene también a través de la misericordia de Dios que se manifiesta por su Espíritu Santo. Es la bendita Trinidad que está funcionando para que nosotros seamos atraídos a Cristo y luego el Espíritu Santo primero nos revela nuestro pecado, nos trae a Cristo y Cristo al Padre, los tres en acción. Entonces yo quisiera entrar en el tema definiendo rápidamente la palabra revelación. Esto, como le repito, ya lo ha definido ampliamente nuestro apóstol, pero yo solo quisiera tomar algo. Revelación igual a Apocalipsis. Y una de las acepciones, cuando vamos al diccionario,
de Apocalipsis o revelación es del griego apocalipsis, o sea, acción y efecto de correr el velo. Acción y efecto de correr el velo. Esto es lo que se encuentra en el diccionario cuando leemos la definición exacta de lo que significa Apocalipsis. Entonces, esto a mí me trae como consecuencia algunos pensamientos acerca de lo que significa correr el velo, y me recuerda un pasaje que ahora le voy a leer. Dice, solo para terminar esta definición que estoy leyendo del diccionario, dice, acción o efecto de correr el velo que encubría algo desconocido. En la Biblia se usa casi exclusivamente en relación con Dios, de modo que se convierte en un término íntimamente ligado con esta relación de Dios y el hombre cuando hablamos de revelación. Estoy leyendo el diccionario ilustrado de Matthew Nelson. Entonces, cuando vemos esto, a mí me recuerda inmediatamente, cuando hablamos de velo, si estamos hablando que Apocalipsis es revelación y revelación es quitar un velo, lo primero que ha venido a mi mente es el velo de Moisés. Entonces quiero leerle este versículo que está en Éxodo 34:34. Dice, y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo hablaba con los hijos de Israel lo que le era mandado. Entonces, mire pues, qué tremendo esto que el Señor nos deja en su palabra. En el antiguo tiempo, Moisés subía a orar a la misma presencia del Señor, y cuando descendía de orar, dice que era tanta la unción y la presencia de Dios que el rostro le brillaba a Moisés. Pero entonces el pueblo se asustaba y de alguna forma esto le causaba algún tipo de estremecimiento al pueblo de Dios. Entonces Moisés tenía que ponerse un velo como para no asustar al pueblo, porque ellos no terminaban de entender esta gloria preciosa de la cual Moisés subía y descendía. Pero vemos aquí ¿cómo podríamos ver? Una figura muy interesante, porque luego leemos, si usted me acompaña, a leer 2 de Corintios, eso no lo puse acá, creo yo, en 2 de Corintios, para que usted lo lea conmigo, en 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 13 en adelante, 2 de Corintios 3:13, yo lo voy a buscar acá en mi Biblia, para que usted me ayude también a leerlo ahí, mientras yo lo estoy buscando, le doy tiempo para que lo busque también en su casa. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice así, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero, los sentidos de ellos se embotaron. Oiga bien esta parte. Los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la elección del Antiguo Testamento, el cual solo por Cristo es quitado. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Por el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento a Moisés y los profetas, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Entonces, número uno, para que podamos entender las Escrituras, tenemos que haber aceptado a Jesucristo. Y luego sigo leyendo en 2 Corintios 3:15. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Está hablando del pueblo de Israel, está hablando de los judíos de la tierra actualmente. Y luego dice, pero cuando alguno se vuelve a Cristo, ese velo es quitado. Qué precioso, hermano. Estamos hablando de una revelación. Recuerda que empezamos diciendo que revelación igual a quitar el velo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros, oiga bien esto precioso, estoy en 2 Corintios 3:18, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, hablando de velo, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Mira, aquí hay algo bien precioso, mi amor. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, empieza a quitarse el velo
Y eso lo profetizó el Señor cuando hubo un terremoto, cuando Él murió, se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, se rompe, se rasga ese velo, se quita ese impedimento para recibir una revelación de Dios. Porque nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces, mire qué bonito el último versículo que leímos ahí en el 3:18 de 2 Corintios, porque dice que a la vez que nosotros ahora no tenemos el velo, se va revelando, no solo se va revelando Dios, sino que nosotros siendo transformados en una imagen de gloria en gloria como por el Señor. Entonces, por el Espíritu, nosotros también estamos siendo transformados. Y entonces esto me da a entender a mí, oiga bien esto bien lindo. Conforme tú vas conociendo a Dios, también te vas conociendo a ti. Y se va revelando lo que tú eres. Nadie puede ir conociendo perfectamente a Dios si antes no conoce quién es y su papel dentro de la creación y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, conforme tú vas conociendo que eres hijo de Dios, del amor de Dios para tu vida, del plan precioso que Dios tiene para ti, vas conociendo tu papel, amén, vas conociendo tu papel en medio de lo que el Señor te ha dado. Entonces se va revelando Cristo a tu vida y a la vez se va revelando lo que tú has de ser. Por eso dice, le vuelvo a leer, porque dice, nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Entonces, esto es que nosotros, hermanos, dice que se va a dar a conocer plenamente lo que Dios es, y nosotros también le veremos tal cual es y Él nos verá tal cual nosotros somos, porque nosotros, dígale que al que tiene ahí a la par, no es lo que vemos por fuera. Nosotros somos espíritu, entonces somos seres espirituales y se va a manifestar lo que somos. Hoy estamos dentro de este tacuche que es un cuerpo material, pero cuando venga el tiempo de revelarse lo que somos, se va a manifestar lo que nosotros somos y se va a manifestar lo que Cristo es. Entonces esto es una evolución del conocimiento que nosotros tenemos que entender, hermano amado, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque estamos de paso acá, no tienes que enamorarte de las cosas del mundo, sino tienes que ir evolucionando y anhelando más conocimiento y anhelando esa revelación. Por eso insistía nuestro apóstol, que en cualquier momento puede haber un apocalipsis del Señor en nuestra vida, puede haber una revelación de Dios en nuestra vida. Y es lo que deberíamos de anhelar todos los días, que haya esa manifestación gloriosa, que podamos ver la gloria de Dios en lo que hacemos día a día, en lo que hacemos a diario, y que de pronto vengan esas manifestaciones preciosas, esas manifestaciones que nos impacten, hermano, y que nos hagan cambiar y entender el plan precioso de Dios que tiene para nosotros. Entonces, el primer paso para la revelación es aceptar a Jesucristo. Si tú no has aceptado a Cristo, amigo, amiga que nos ves a través de este medio, o alguien que nos esté escuchando, se ha alejado del Señor, no puede venir una revelación de parte de Dios si antes no aceptamos que Él es Dios y que es nuestro Señor y Salvador. Conforme nosotros lo recibimos, entonces va a venir creciendo esa revelación y por ende va a venir una confianza en Él, porque no podemos confiar en aquel que no conocemos. Ahora, para que venga esa revelación, entra en acción la intervención preciosa del Espíritu Santo. Veamos este versículo que tenemos a continuación. Dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, sin la revelación del Espíritu Santo, nadie puede ver al Hijo. Y nadie viene al Hijo si el Padre no lo envía y el Espíritu Santo lo trae. Y cuando esto sucede, entonces empieza a trabajar en nosotros una transformación que se llama metanoia o metanoeo, que significa arrepentimiento. Y es el cambio en nuestra forma de pensar. Entonces, mire qué lindo el Señor. Su plan precioso para nosotros, su amor desde la eternidad. Él murió antes de que nosotros lo aceptáramos. Ahora envía a su Espíritu Santo a convencer al mundo, dice aquí Juan 16:8, de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, esto es lo que predicaba Juan cuando él predicaba el bautismo del arrepentimiento. Lo primero que sucede, antes que todo,
es el arrepentimiento de nuestros corazones. Tiene que venir una transformación y esa la trae el Espíritu Santo que nos convence de cómo estamos viviendo. Entonces aquí hagamos una pausa. Y te pregunto en esta hora, ¿cómo estás tú viviendo? ¿Cómo estás llevando tu día a día? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Cómo estás llevando tus relaciones, tu matrimonio, tu vida como hijo, como hija, como esposo, etcétera, etcétera? ¿Cómo estás viviendo tú delante de Dios? Porque el Señor está moviéndose, su Espíritu Santo se está moviendo y yo estoy seguro que en este mismo momento va a empezar a redarguir corazones para hacerles sentir cómo están delante del Señor. Para que entonces venga inmediatamente una manifestación de arrepentimiento. Mire, no puede haber un cambio en nuestras vidas si no hay un genuino arrepentimiento. Y este genuino arrepentimiento, hermanos, lo encontramos cuando conocemos nuestra condición. El error de muchos es pensar que están bien. El error de muchos es creer que quizás no necesitan nada, que están bien. El error de muchos es como aquella iglesia de Apocalipsis que el Señor le dice, tú que te crees rica, que dices que de nada tienes necesidad y en verdad eres una pobre, desnuda, desamparada, y le dice otras cosas ahí más. Eso es un error. Creer que en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia sabiduría, estamos bien. Fíjese que le quiero leer algo que tengo en una Biblia, pero la tengo acá en una Biblia de papel, donde habla precisamente que no puede venir una revelación de Dios por meros conceptos humanos. No puede venir una revelación de Dios por esfuerzos humanos. No puede venir un conocimiento de Dios por un estudio únicamente teológico, por un estudio únicamente con fuerzas humanas. Tiene que haber una intervención divina. Y a Él le plació, amado hermano, si tú estás escuchando en esta hora, amada hermana, a Él le plació que a ti te venga tu apocalipsis, te venga esa revelación, ese despertar que te saca. Levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Cristo, te alumbrará. Entonces, mire, en la revelación del Señor es algo precioso porque nos hace despertar y entender que realmente, hermano, esto que todos conocen tal vez como estar acá en la vida, bios en la tierra, realmente es como un sueño, es algo fugaz que va a pasar. Entonces, mire lo que le quiero leer que está en 1 Corintios 1:21, dice así. Le leo desde el 20. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios, donde Él ha mostrado sabiduría. Dios entonces dispuso en su bondad salvar por medio de su mensaje, de la predicación del Evangelio, a los que tienen fe. Oiga bien, aunque este mensaje, y esto es lo que me gustó, para muchos parezca una tontería. Biblia al día de papel. Entonces, mire pues, para muchos quizás la predicación del Evangelio parece una tontería. Solo puede venir una revelación para aquellos que en su misericordia el Espíritu Santo tocó, y entonces al tocarlos vino el arrepentimiento, el cual nos conduce a Cristo, y al traernos a Cristo Él nos va a conducir de vuelta al Padre. Pero en este camino precioso hay ese ingrediente que le digo, que se llama arrepentimiento. Tenemos, independientemente si ya hemos aceptado a Jesús o si tú no lo has aceptado, tenemos que seguir creciendo en arrepentimiento. No podemos decir, como bien lo dice este verso que acabamos de leer, que podemos en nuestras propias fuerzas alcanzar el conocimiento del Señor. Y mucho menos justificarnos, porque algunos pueden decir, sí, yo no me meto con nadie, yo soy bueno, yo soy buena, no le hago mal a nadie, al contrario, al que puedo ayudo, no me meto con nadie, yo no tengo ni necesidad de buscar a Dios, ni necesidad de ir a la iglesia. No podemos justificar la vida eterna y nuestra salvación únicamente con nuestra propia prudencia, ni con nuestras propias actitudes y acciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento. Diga al que tiene ahí cerca, necesitamos arrepentimiento. Incluso este tiempo que estamos viviendo de confinamiento, este tiempo que estamos viviendo, tiene que servirnos y debe servirle a aquellos que realmente están anhelando esa revelación de Dios para que haya un genuino arrepentimiento, y en ese arrepentimiento crezcamos en la búsqueda del Señor y entonces Él se revele más a nuestra vida.
Y eso fue lo que le pasó a David. Y en el Salmo 51 dice, arrepentimiento y plegaria, pidiendo purificación al músico principal. Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, vino el profeta Natán. Bueno, entonces mire pues, en el pasado el Señor, en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, vemos que el Señor enviaba a sus profetas directamente a hablar de parte de Él lo que quería trasladar. Hoy nos habla a través de su Espíritu Santo, como leímos en Juan. Él es el que nos redarguye y nos convence de pecado. Claro, el Señor ha levantado también ministros con el ministerio primario de profetas que en algún momento podrían hablarnos. Pero no espere usted a que llegue alguien a decírselo, si el Espíritu Santo ya le está hablando a su corazón y le está redarguyendo qué cosas debe cambiar, qué cosas debe dejar de practicar quizás. Entonces, aquí vemos que el profeta Natán, un profeta usado por el Señor, expone a David su pecado. Pero quiero que vea acá algo interesante. En el Salmo 51, David está expresando su arrepentimiento. Mire, David fue un pecador, pecó, falló de muchas maneras, no solo con Betsabé, sino que también cometió quizás un asesinato cuando mandó al frente de la batalla al esposo, etc. Pero a pesar de todo eso, David fue llamado el dulce cantor de Israel. David fue llamado por el Señor que no había otro conforme al corazón de Dios como David. ¿Por qué? Porque David llegó a conocer su alma, llegó a arrepentirse y a reconocer cómo estaba su situación delante del Señor. Obediencia quiero, no sacrificio. El Señor quiere que seamos genuinos delante de Él, que digamos verdad. Él conoce nuestra verdad, pero que nosotros seamos genuinos, que nosotros expresemos realmente cómo está nuestra situación y reconozcamos delante de Dios cómo estamos. Entonces, acá vemos algo interesante. David, que se presenta en esta historia, cuando le cuentan la historia, porque Natán fue astuto, cuando llegó delante de David, Natán le presentó a David una historia como dándole a entender qué se debía hacer con la resolución de esta situación que le planteaba. Eso lo encontramos en 2 Samuel 12:1 y se lo leo así rapidito para que entremos en contexto de cómo el profeta le presenta a David y cómo alguien que en su momento podría estar ofuscado en su propia prudencia puede creer que está bien, y lo primero que hace es quizás juzgar a los demás. Hoy hay mucha gente, vemos en las redes sociales, vemos en los medios de comunicación, que está juzgando a las autoridades, juzgando a los pastores, juzgando a los que están en eminencia, criticando aquí, criticando allá, y nunca se paran a ver cómo están realmente. Si Dios es el único que realmente nos puede juzgar y puede saber cómo estamos. Entonces David cayó en este error. Dice 2 Samuel 12:1, le leo rapidito. Entonces el Señor envió a Natán a David y vino y le dijo. Entonces empieza Natán a contarle la historia. Había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. Pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, y la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un extranjero, un viajero, al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, porque tenía muchas, sino que tomó la única corderita de aquel hombre pobre y la preparó para aquel viajero que había venido. Esta es la historia que Natán le presenta a David. Y David dice, cuando escuchó la historia, encendido en ira, estoy en 2 Samuel 12:5, David, encendido en ira de gran manera, se encendió contra aquel hombre y dijo, mire pues, cuando uno habla imprudentemente, cuando uno solo habla guiado por la ira, por el enojo, quizás por su propia prudencia. Vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo eso debe de morir. Entonces David vino y en un momento de enojo, de cólera, juzgó aquella situación. ¿Y qué cree usted? Le dice Natán. Pues ese hombre eres tú, porque tomaste a la mujer de tu vecino, teniendo todas las mujeres que hubieses querido tener en el reino.
Y entonces viene ahí la palabra del Señor y David se atemorizó. David entonces viene y escribe de ahí a raíz de esto el Salmo 51, donde viene y manifiesta un genuino arrepentimiento. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque Dios no la deja ver por algo. Todo lo que ha sido escrito es para que nosotros seamos edificados. Queda como una sombra, como un espejo para vivir nuestra vida. Muchas veces, como te decía hace un momento, nos dedicamos solo a juzgar, a criticar, a señalar, y lo que menos vemos es cómo estamos viviendo nuestra vida. Hoy el Señor anhela que venga un apocalipsis, una revelación verdadera, genuina de Él para nosotros. Y lo primero que tiene que venir a tu vida es un arrepentimiento. Es poner las barbas en remojo y ver cómo estamos viviendo, para que entonces nosotros delante del Señor, con un corazón genuino, con un corazón contrito y medio en arrepentimiento sincero, le digamos: Señor, he pecado, he fallado, no he estado viviendo conforme al deseo de tu corazón. En este momento el Señor me pone en el corazón que hay muchos que están alejados de Dios, que ya creyeron en Jesucristo, que creen que Jesús es Dios, pero están viviendo una vida desordenada, descarriada, lejana de Dios, que han descarriado sus pasos y se han alejado de Dios. Y hoy les vengo a hablar en el nombre de Jesús. Dios les ama y les está esperando y quiere darles más revelación de Él. Necesitamos pasar a nuevos niveles de revelación. Acércate nuevamente a tu Señor. Acércate nuevamente a Dios. Y si tú no has confesado a Cristo como tu Señor, es tiempo de que lo hagas, que te arrepientas y que reconozcas que Él es Dios. Hubo un rey llamado Nabucodonosor, que era muy próspero, que fue prosperado en todo. Un día se levantó y vio la gran Babilonia, dice, y dijo: oh, todo esto yo lo he creado. Y cuando él no reconoció la gloria de Dios en su vida, dice que cayó y como bestia del campo permaneció por 7 años, porque no reconoció a Dios. Así hay muchos que no reconocen a Dios, que no reconocen la gloria de Dios en sus vidas, incluso que no reconocen que es Dios el que les bendice. La mujer de Ezequiel 16 pensaba que eran sus amantes los que les daban joyas y los que le daban comida y los que le daban un montón de cosas, cuando el mismo Señor le reclama en Ezequiel 16, usted lo dejo de tarea en la casa, que era Él el que proveía, era Él el que le daba todas las cosas. Entonces hay algunos que están quizás muy bien, viviendo bien entre comillas, pero alejados de Dios, pensando que es por sus propias fuerzas, por su inteligencia, por su intelecto, por lo que inventaron, por lo que fabricaron, por lo que levantaron, así como Nabucodonosor. Quizás eres de mucho éxito, pero te sé decir, la gloria y la honra le pertenecen al Señor, a Él y solo a Él. Y cuando lo reconoces, viene ese arrepentimiento. David era el rey. Estoy hablando que David era el rey y quizás él pensó que estaba bien, ¿va? Que había hecho algo y que él podía seguir igual, pero no es así. Tiene que venir un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, que sea conforme al corazón de Dios y que le agrade al Señor. Entonces David acá viene y manifiesta un genuino arrepentimiento. Entonces yo quiero leerte el Salmo 9:20, que tiene algo muy precioso y que leyéndolo hoy dice así: pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las gentes que no son más que hombres. No son más que hombres. Entonces, mire pues, qué lindo este salmo. Que el salmista le está diciendo al Señor: pon temor de Dios en ellos. Que conozca la gente que no son más que hombres. Y es que eso es lo que debemos de razonar. La vida es tan frágil. Yo siempre la comparo con la llamita de una vela, que se puede apagar tan fácilmente. Usted soplado velitas cuando hay un cumpleaños y que a veces las tiene que estar encendiendo nuevamente porque se apagan tan fácil. Así es la vida, de frágil. Entonces, nuestra vida, me refiero a la vida aquí en la tierra, la vida de Dios. Mire, con esto que está sucediendo, se ha notado la fragilidad de la vida del ser humano. Algo tan sencillo, microscópico, invisible, tiene a la humanidad de una forma tremenda. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que debemos de ver que no somos más que hombres. Y lo único que nos va a elevar a una estatura de inmortales es el Señor Jesús en nuestros corazones. Por eso dice el Salmo 82, que a mí me fascina, hermano. Dice: vosotros sois Elohims, mas queréis morir como simples mortales.
pero dice el Señor que Él ha puesto en el corazón del hombre la eternidad, pero el hombre no lo termina de entender. Entonces Dios desea revelarte eso. Desea que te dejes de preocupar, de afanar y de ufanar incluso, cual sea tu situación, si arriba o abajo, donde estés preocupado por lo que no tienes, o ufanado por lo que tienes, o afanado por lo que quieres tener, etc. Cualquiera que sea tu situación, todo eso se va a cambiar cuando tú reconozcas a Dios en tu vida, cuando tú reconozcas lo grande que es Dios, el plan tan precioso que tiene para ti, y que todas las cosas, hermano, están en sus manos. Tenemos que reconocer que Dios tiene todo bajo control y que el deseo de Él es que tú te rindas delante de Él, que lo reconozcas. Entonces hay una eternidad que Él quiere darte, esa eternidad que habla el Salmo 82, esa eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, que solo depende de nosotros, de ese reconocimiento, pero tienes que anhelarlo. Entonces, como te decía hace un momentito, Dios me pone fuertemente a hablarle a aquellos que se han alejado, incluso que no se alejaron ahorita por la pandemia. Ahorita tal vez ya no los vimos y entonces hay como cierto pretexto de que no se puedan estar congregando, pero desde antes dejaron de congregarse, dejaron de buscar a Dios, o dejaron de buscarlo con ese anhelo profundo, verdadero. Yo te hablo a ti en el amor de Dios. No te alejes, Él viene pronto. Y hemos estado viendo a través de las enseñanzas apostólicas que hay una gran parte de la iglesia que dice que se va a alejar avergonzada el día de su venida. Y esos son todos aquellos que hoy están alejados, que aunque creen que Jesús es Dios, no están viviendo conforme a la voluntad del Señor. Que aunque le dicen Señor, no lo obedecen. No le están dando honra ni le están dando gloria. Sabiendo que es Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, dice Romanos 1:20 en adelante. Y entonces Dios los entrega a una mente depravada. Cuidado, 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 por favor. Dios está hablando a tiempo. Dios habla a tiempo a nuestras vidas. No te alejes del Señor. Si tú ya lo conociste, no te alejes. Y si estás escuchando este mensaje, es porque Dios te ama y anhela que te acerques a Él. No te resistas más. No pongas tu conocimiento, tu intelecto. Deja eso a un lado. Deja que el Espíritu ahora mismo, oro por ti donde quiera que estés, sé que alguien está escuchando, y que ahora mismo quita tu intelecto, tus pensamientos, y solo siente. Yo no estoy ahí, pero el Espíritu Santo, que es el que convence de justicia y de pecado, va a tocarte ahí donde estás, va a tocar tu corazón. Quizás vas a derramar lágrimas, vas a sentir algo especial que no habías sentido. Es el Espíritu de Dios llamándote, es el Creador llamándote a su eternidad, llamándote de vuelta a casa. Amén, en el nombre de Jesús. Sigo leyendo el Salmo 9:10, voy siempre en el capítulo 9 del Salmo. Mire esto lo puse después, aunque está cronológicamente antes, porque ya leímos el 20, pero mire lo que dice el 10. Y en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Entonces el nombre de Jehová es algo precioso, pero no nos vamos a dedicar, ese sería solo un tema, conocer el nombre de Dios, ¿no? Pero simplifiquemos. Los que te conocen confían en ti. Porque hay muchos que están angustiados, preocupados y afanados, incluso en este tiempo de que se ha venido pues una angustia sobre el mundo a través de esta plaga, de estas circunstancias. Pero porque hay muchos que han sido sacudidos porque no conocen a Dios. Porque cuando tú le conoces, entonces dice acá, los que confían en ti son los que te conocen. Los que han confiado en ti, Señor, no los desampararás porque te buscaron. Entonces, cuando tú conoces a Dios y has llegado a conocerlo en medio de circunstancias adversas, yo sé que los que me están oyendo, hay muchos que pueden testificar que Dios los ha salvado de la misma muerte, que Dios ha restaurado sus matrimonios, ha salvado su vida, ha salvado quizás su negocio, los ha salvado de caer en bancarrota o los ha levantado de una bancarrota, etcétera. Yo sé que el Señor ha hecho milagros. Esos son revelaciones a tu vida. Y esas revelaciones son apocalipsis que han venido a marcarte. No necesariamente el haber visto físicamente o con tus ojos a Dios, aunque esa es una de las cosas que han sido enseñadas, pero sí han habido revelaciones a tu vida cuando has sentido que Dios te ha sostenido, te ha levantado, has visto la intervención divina de la mano de Dios. Esa es una revelación para tu vida. Y esa te tiene que ahora mantener firme y confiado de que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ayer, hoy y siempre. Entonces tienes que permanecer en esa confianza. Dile que tiene la par. Si tú conoces a Dios,
tranquilo, confía en Él. Y si no lo conoces, pídele al Espíritu que se te revele. Y para que venga esa revelación, ¿qué tiene que haber? Arrepentimiento. Dile dónde estás al Señor: Señor, si no lo he hecho bien, me arrepiento. Si en mi propia prudencia yo he pensado que todo bien, que lo estoy haciendo bien, pero quizás no te agrada, revélame cómo estoy delante de ti, Señor. Y yo te aseguro que el Espíritu, en su amor y misericordia, si tú lo haces genuinamente, se te va a revelar y te va a decir qué es lo que quiere que hagas, qué es lo que no quiere que hagas, en el nombre de Jesús. Entonces, mire, leamos Juan 17:3. Este verso me gusta mucho. Dice: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Y en esto consiste la vida eterna, dice otro versículo: en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? Consiste en conocer a Dios y en conocer a Jesucristo. Eso es revelación. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie viene al Hijo si el Padre no lo envió. Entonces es un círculo virtuoso. Entra aquel que la misericordia del Señor le alcanzó a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo anda tocando corazones, como ahora mismo yo sé que está tocando muchos corazones, está redarguyendo corazones. En el nombre de Jesús declaro que donde está llegando esta palabra, el Señor está redarguyendo a través de su Espíritu corazones. Corazones que se habían endurecido, corazones que se habían enfriado, que se habían alejado. Tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor te toque, que el Señor te sacuda en este momento, para bien, porque cuando las cosas son de Dios, aunque parecieran adversas, van a traerte bienestar y bendición, porque los que esperan en el Señor, aún las adversidades, todas las cosas cooperan para bien, dice su palabra. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la vida eterna? De la revelación de Cristo en nuestras vidas. Entonces yo te preguntaría en esta hora: ¿has recibido tu apocalipsis? ¿Conoces tú a Cristo? En este tiempo, mi amado hermano, tenemos que clamarle a Dios y pedirle una revelación más profunda. Incluso si tú consideras ya conocer al Señor, que seas marcado. Es el tiempo que viene, así como le dijeron a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ese es el tiempo que tienes que anhelar, vivir, que cada día, como dice su palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana. Tú te levantes creyendo: oh, qué milagro va a hacer el Señor hoy con mi vida, qué me dará a conocer, qué va a manifestar a mí, como un niño que le prometieron un juguete, un regalo, un helado, algo que todos los días está. ¿Y cuándo me van a dar? ¿Y cuándo me lo van a dar? Así te tienes que levantar cada día. Tienes que vivir tus días en este tiempo esperando una manifestación del Señor. Y ten cuidado, porque hay muchos distractores. Hay cosas que te distraen, noticias, mensajes, situaciones que están pasando, que te quieren distraer de la gloria de Dios. Y recuérdate que dice su palabra que la venida del Señor va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y el que esté descuidado, entonces no va a ser partícipe de eso tan precioso que va a ser el arrebatamiento. Tienes que cuidarte, tienes que esforzarte tú también, que ya le conoces. Y si no le conoces, tienes que agarrar ritmo y alcanzar, hermano amado, hermana amado, amigo, amiga, tienes que alcanzarlos. El Señor no ha venido porque está abierta una puerta de misericordia, como cuando el arca de Noé estaba abierta para que entraran todos. Si el Señor no ha venido, no es por tardanza, como muchos tienen su venida, sino es porque la puerta de misericordia está abierta para ti, para el que se había alejado, para el que se había acomodado, para el que todavía no se le ha revelado el Señor y piensa que el evangelio o el ser creyente es solo de ir el domingo, marcar tarjeta y bueno, ya fui a la iglesia, ahora sigo viviendo la vida como quiera, peco y empato, peco entre semana, desempato el fin de semana y así estoy tranquilo. No, amados amigos, hermanos que me escuchan. Es tiempo de una revelación mayor, que se te revele el Señor como se le reveló a David y que venga arrepentimiento genuino y el temor de Dios te invada en el nombre de Jesús para bien. No el miedo, sino el temor de Dios. El temor de Dios es cuando tú temes y el temor de Dios significa aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. En el temor de Dios no hay miedo a la muerte porque Cristo venció a la muerte, tomó las llaves del infierno y le dijo: muerte, yo seré tu muerte. En el temor de Dios no hay miedo
al día de mañana, no hay miedo a la muerte. En el temor de Dios lo que hay es obediencia y agradar al Señor. Entonces yo quiero ir terminando en esta hora con una historia bien preciosa, que todos la conocemos, pero que también nos hace reflexión en esta hora acerca de la revelación. Y es la historia del hijo pródigo que usted ya conoce. Se la voy a leer en Lucas 15:14. Dice: cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Estamos hablando del hijo pródigo. Entonces, mire, disculpe por lo que le voy a decir, y tal vez si usted no me entiende ahorita, en el nombre de Jesús declaro que me va a entender. Pero gloria a Dios por las pruebas, gloria a Dios por las circunstancias y gloria a Dios por las adversidades que a veces el Señor nos permite pasar. Porque yo les sé decir que son una forma que Dios utiliza para regresarnos, para encaminarnos por sus buenos caminos, para quebrantar nuestro corazón y para llevarnos a buen término. Yo le doy gloria a Dios, hermano. Y así como David también lo dice en alguno de los salmos, ahorita no lo tengo acá, él agradece al Señor por la prueba que vino a su vida, porque gracias a esa prueba le fue dado el conocimiento verdadero de Dios. Entonces muchas veces el Señor permite las circunstancias. En este caso vamos a ver la historia del hijo pródigo, que vino un hambre, dice, sobre un país, sobre una región, y empezó a haber hambre, que puede significar escasez, puede significar un montón de cosas, que hubo falta de recursos y no tenía comida. El Señor muchas veces nos muestra a través de la palabra muchas hambrunas que pasaron en diferentes tiempos. Siempre ha habido hambre sobre la tierra. Y estas circunstancias Dios las permite, hermano, para quebrantar nuestro corazón. Por eso le decía al principio, y tal vez algunos chocarán con esto, pero gloria a Dios por las adversidades. Porque si tú temes a Dios en medio de la adversidad, quebrantas tu corazón, te rindes delante de Él, Él te va a mostrar su gloria. Dice Deuteronomio 8, capítulo 8, versos 2, 3 en adelante, que son de mis versos favoritos en la Biblia, porque el Señor dice: yo he sido el que te humilló, dice el Señor. Yo, dice el Señor, ha sido el que te he hecho pasar hambre, porque el Señor como poniéndose enfrente, ¿verdad? Yo, dice el Señor, y no sé si le está hablando a alguien Dios en esta hora, pero dice el Señor: yo he sido el que te humillé. Yo he sido el que te he hecho pasar hambre, entre paréntesis, el que te dejé sin trabajo, el que te he dejado quizás con escasez, el que ha permitido que haya algún tipo de adversidad en tu vida. Yo, dice el Señor. Pero después se explica: porque lo he hecho, dice el Señor, para que aprendas, para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Padre. Y entonces el Señor, en medio de las adversidades, lo que nos quiere es hacer reaccionar y entender lo efímero que es la vida, lo pasajero que es la vida viva sobre la tierra, y que comprendamos que si no estamos tomados de la mano de Dios, de Él, no somos nada. No somos nada. Mire, sin Dios no somos nada, somos solo ánima, solo somos ánima que viene a ser sencillamente efímero, algo pasajero. Solo en Dios tenemos la eternidad. Entonces, mire lo que pasa con el hijo pródigo. Luego sigamos leyendo en el 15. Entonces, después de esta gran hambre, fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Mire que, para empezar, esto es vergonzoso para un judío, porque usted sabe que para los judíos y para los de la raza judía, los cerdos eran un animal inmundo. Pero a este hombre lo mandaron a apacentar cerdos. O sea, no solo, sino también, ¿verdad? El Señor se mandó acá con esta enseñanza, porque después de ser hijo de papi, de estar en casa, de todo bien, ahora, como había hambre, como había necesidad, vaya a cuidar cerdos. Y no fue a cuidar otra cosa. ¿Por qué no fue a cuidar ganado? ¿Por qué no? No sé. Pero aquí la relación es la humillación que le hicieron pasar. A cuidar cerdos, algo denigrante para un judío. Y dice, en medio de esto todavía, deseaba llenarse el estómago de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Qué triste, hermano. Definitivamente hay un dicho, perdón por el dicho que voy a utilizar, pero dice: así como es el sapo, así es la pedrada, dice el dicho, ¿verdad? Perdón por los chapinismos, pero estamos en Guatelinda. Entonces, así como fue el orgullo, la altivez de este hijo que tomó todas sus posesiones, se fue, malgastó, derrochó, vivió muy bien, cuando llegó el turno de que lo alinearan a cuidar cerdos.
Y tenía tanta hambre que hasta la comida de los cerdos se quería comer. Ya se imagina usted a alguien peleándose con el cerdito ahí y el cerdito metiéndole codo, metiéndole zancadilla y no le dejaban comer ni la comida de los cerdos. Que en este momento, póngase usted en la historia, qué triste para alguien que lo había tenido todo. Perderlo todo y estar mendigando comida de cerdos. Ese no es el deseo de Dios para sus hijos. El deseo de Dios no es que te andes revolcando con cerdos, ensuciando tu vida, llámese tu vida espiritual, llámese el ser precioso que Dios creó en medio del chiquero, llámese los pecados, la inmundicia del mundo o una vida vana en medio de placeres, vicios y descarriados delante del Señor. Entonces tuvo que venir este momento, esta lección fuerte, esta lección bien fuerte para este hombre, para que así, en medio de la escasez, reaccionara. Entonces leamos y yo termino con este versículo porque es la enseñanza preciosa que Dios nos quiere dejar. Él quiere revelarse a tu vida. Lucas 15, 17 en adelante dice: entonces, y aquí está la palabra, hermano, volviendo en sí, dígale al que tiene ahí cerca, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. Esto yo le he llamado la revelación de mi pecado, o la revelación del pecado. Es algo maravilloso que podemos decir que fue una revelación personal que llegó al hijo pródigo. Entonces, aún en medio de las circunstancias más adversas, el Señor sacó provecho de esta circunstancia e hizo que el corazón duro de aquel hijo pródigo que se había alejado, orgulloso en su propia prudencia, pidió su herencia, dijo: yo ya tengo DPI, me voy a ir a vivir solo, voy a alquilar mi apartamento, voy a vivir la vida loca con todo el dinero que tengo y voy a vivir como quiera, voy a vivir como que Dios no existe. Y así están viviendo muchos, como que Dios no existiera. Y derrochó y malgastó, y usted sabe esta historia, hasta que vino el tiempo de ser confrontado, de ser humillado. Y ahí Dios, en su misericordia, tocó su corazón. Ahí está la obra del Espíritu Santo. ¿Se imagina usted? Ahí, mire, ahí en medio del chiquero, ahí en medio del hambre que tenía, el Espíritu Santo llega y toca su corazón y lo hace volver en sí. Dice, volviendo en sí, despertando. Hubo un apocalipsis, una revelación de su condición personal, porque no podemos tener una revelación de Dios si antes también no tenemos una revelación de cómo estamos viviendo delante del Señor. Entonces reconoce cómo está tu vida. Perdóneme, no sé por qué me viene esto ahora a la mente, pero ¿cómo estarán viviendo aquellos que tenían 2 mujeres y un camino? ¿Cómo estarán viviendo aquellos que tienen 2 familias y a partir de las 5 de la tarde ya no pueden salir de sus casas? ¿Cómo estarán viviendo aquellos que estaban en pecado? Quizás es un momento para que pongan sus barbas en remojo y definan su vida y vuelvan a hacer lo correcto delante del Señor. Ya no podemos estar jugando a tener una doble vida. Una vida social que se manifiesta incluso en aquellos que van a la iglesia de forma social para que los vean, y una vida que no tiene nada que ver con el corazón del Señor. Es tiempo que volvamos en sí. No sé a quién le está hablando el Señor, pero es porque te ama. Si Dios te ama, es porque te ama. Si estás pasando una prueba, una necesidad, una adversidad, es porque Dios quiere quebrantar tu corazón y te quiere perfeccionar y te quiere dar nuevos niveles de su revelación. Por eso el tema de hoy se llama la revelación personal de Cristo. Mi apocalipsis. Y esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que Cristo quiere hacer antes de que venga su parucía. Para que Él venga, tú tienes que haber ya tenido una revelación de Él. Para que cuando Él venga, lo anheles, lo recibas y nos vamos con Él. Pero si antes no hay una revelación de Dios, si antes no hay un cambio en mi forma de vivir, hermano, hermano, la parucía va a ser algo que no va a darse para los que no estén esperándolo y para los que no hayan recibido esta previa revelación, este apocalipsis de Dios. Así que yo quiero orar por ti ahí donde estás. Yo sé que el Señor ha hablado a tu corazón. Puedo sentir en mi corazón la presencia del Espíritu Santo ahora mismo en muchos hogares, en muchos corazones. Quizás has pasado circunstancias adversas, difíciles, pero tienes que entender que es Dios el que está obrando para bien, para mejorarte. Y si te alejaste del Señor, si has sido como este hijo que se alejó del Padre,
déjame decirte que Dios no está peleando contigo, que el Padre va a salir a tu encuentro corriendo y está con los brazos abiertos para recibirte de vuelta en su casa, para que retomes el camino de vuelta a casa. Tú que te alejaste por amor a su nombre, vuelve a los caminos de Dios, vuelve a casa, vuelve a enamorarte del Señor. Te esperamos. Yo sé que pronto el Señor va a permitir reunirnos. Y yo sé que pronto el Señor va a convocar a sus hijos nuevamente. Pero empieza desde casa, empieza desde donde estés. Empieza humillando tu corazón y reconociendo cómo están tus circunstancias delante de Él. Así como David se arrepintió, yo te invito a que en esta hora cierres tus ojos. Quien quiera que seas, donde quiera que estés, y presentes un genuino arrepentimiento delante del Señor. Y le digas que tú quieres que se revele a tu vida, que tú quieres que venga esa revelación preciosa a tu vida. Por favor, oremos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, venimos delante de tu presencia a pedirte que nos ayudes y que nos auxilies, papito lindo. Dile ahí donde estás al Señor: Señor, te presento mi corazón. Por favor, papito lindo, muéstrame, Señor, tu voluntad. Perdóname si he actuado en mi propia prudencia, Señor. Perdóname si he actuado en mi propio entendimiento. Ayúdame, mi buen Dios. Hoy vengo con un corazón contrito y humillado, arrepentido delante de ti, para que tú extiendas tu cetro de misericordia a mi vida. Dile: Señor, extiende tu misericordia a mi casa, a mi familia, a mi vida. Padre, en el nombre de Jesús bendigo los hogares, Señor, que están representados ahora mismo. Papito lindo, te pido misericordia sobre cada hogar. Que el ángel de la muerte, que el ángel destructor no toque ninguna morada, Señor. Que la plaga no llegue a las casas de tus hijos, papito lindo, en el nombre de Jesús. Guarda la integridad física, Señor, pero sobre todo la vida espiritual, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia. Papito lindo, que este mensaje rederguía corazones fríos, alejados, que los haga volver a ti. Ahí donde estás, haz una oración conmigo. Dile: Señor, así como el hijo pródigo, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis faltas, me arrepiento de todo aquello que no he hecho conforme a tu voluntad. Atráeme en pos de ti. Quiero hacer tu voluntad a partir de hoy. Dile: Señor, quiero comprometerme contigo. Ahí en lo secreto, donde quiera que estés, quiero comprometerme contigo. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Y que el Señor se revele a tu vida, amado hermano, amada hermana. En el nombre de Jesús te bendigo para que venga esa revelación de Dios y traiga cambios genuinos y un compromiso verdadero para que tú agrades al Señor. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por tu sintonía, por tu tiempo. Bendigo tu hogar, bendigo tu casa y nos vemos en una próxima.